Bienvenidos una vez más a su podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. No se pueden perder este episodio. El día de hoy, el número 70 de nuestros episodios, charlaremos acerca del paciente con marcapasos. Acompáñanos el día de hoy a descubrir mucha información acerca de este tema y cómo podemos intervenir como enfermeros generales, enfermeros especialistas en rehabilitación, enfermeros especialistas en cardiovascular y enfermeros especialistas en cultura física y el deporte. En esta ocasión, mis bellas y bellos enfermeros, la frase de la semana es de Julio Verne, que menciona: mientras el corazón lata, mientras la carne palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. ¿Ok? Esa va a ser la frase de esta semana. Y antes de comenzar de lleno con el tema, como todas las semanas, les queremos recordar e invitarlos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like, que le den manita arriba a los videos, que activen la campanita para que YouTube les pueda avisar cada que subimos un nuevo episodio de nuestro podcast, y también les pueda avisar cada que se va a publicar una nueva sección en YouTube, que ahorita estamos por estrenar, o más bien estamos estrenando desde el mes de marzo 2 secciones aparte del podcast, una mensualmente. Pero bueno, esto vamos a tratar de hacerlo más recurrente para que ustedes tengan mucho más contenido relacionado a la enfermería. Vayan a seguirnos también a Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, como Lo Bello de Ser Enfermero en todos, y podrán encontrar mucho más contenido de tendencias a la comedia, que también es otro lugar donde estamos pues ahondando un poquito ahora en TikTok, en Instagram, donde van a poder encontrar diferentes posts, flashcards, etcétera, que nos van a ayudar a seguir creciendo como profesionales de enfermería. Y también en Instagram y Facebook, que es usualmente donde vamos a hacer la difusión de los diferentes webinars y cursos que Lo Bello de Ser Enfermero les va a proporcionar durante todo el resto del año y los siguientes. También allí se pueden enterar de las ofertas que tenemos ahora para que puedan cursar los webinars que ya fueron publicados. Y si ustedes son de las personas que ya le dieron reproducir a los webinars de actualidades del infarto de miocardio, el sangrado mayor al habitual, si ya también le dieron reproducir a choque séptico o a algún otro webinar que tengamos disponible, van a poder encontrar tanto en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como en YouTube, un link especializado para que puedan darle clic y vayan a inscribirse. Esto con un costo mínimo de 20 pesitos mexicanos, equivalentes a 1.3 dólares estadounidenses. Y con eso, ustedes haciendo su registro y realizando su pago, obtendrán en un plazo de 76 horas aproximadamente su constancia de participación y asistencia al webinar, ¿ok? Y entonces se les estaremos dando lo más pronto posible. También no se olviden, tendremos muchos más webinars en un futuro, y el webinar de este mes es complicaciones endocrinológicas en la unidad de cuidados intensivos. No se lo pierdan, es el día miércoles 19 de abril del 2023, y pues bueno, vamos a estar continuamente publicándoles información y capacitación. Vayan a inscribirse, cuesta en estos momentos, cuesta 25 pesitos mexicanos, ¿verdad? Y van a poder conseguir también su constancia de asistencia, o lo equivalente a 1.5 dólares estadounidenses. ¿Okay? Asimismo, esta también es una nueva modalidad, y a partir de este episodio vamos a poder proporcionárselas, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo para poder proporcionarla, y es que ustedes tengan una constancia de participación al escuchar el episodio de cada semana. Tú puedes escoger en el formulario que se les va a presentar también en la descripción del video qué
qué episodio del podcast lo puedes responder las veces que sean necesarios, pero sí es importante que por cada episodio hagas un registro para que yo pueda tener un registro específico en una base de datos de a quienes les estamos proporcionando las constancias de lo bello de ser enfermero. Entonces, en ese formulario podrás escribir el título del episodio o al menos el número, es exactamente el número del episodio del que tú quieres o necesitas la constancia, y entonces se te realizará. Si el episodio dura entre menos de 30 minutos, la constancia se te hará por 30 minutos. Si el episodio dura entre 30 y una hora, se te hará por una hora. ¿Okay? Si el episodio dura de una hora a hora y media, se te hará por hora y media. ¿Okay? Y si el episodio dura más de hora y media, se te hará por 2 horas. Hay un par de episodios, me parece que duran un poco más de 2 horas, entonces se te hará la constancia por 3 horas. Depende el episodio que tú necesites. Esta constancia igual tendrá un costo, no podemos darlas totalmente gratis porque involucra tiempo y registros, ¿no? Entonces esta constancia tendrá un mínimo costo de 15 pesitos mexicanos o lo equivalente a $1 estadounidense para los extranjeros. Para más información y dudas los esperamos en Instagram, TikTok, Twitter o Facebook, en donde pueden contactarnos y podemos aclarar las dudas acerca de esto. Pero recuerden, si necesitas constancia de cada uno de los episodios del podcast, entonces lo puedes obtener por un costo mínimo de 15 pesitos mexicanos. ¿Ok? Muy bien. Pues ahora sí, nos vamos de lleno con el episodio del día de hoy, el cual pues recordaremos que vamos a hablar del paciente con marcapasos. ¿Ok? Y entonces, las arritmias, como introducción, son alteraciones eléctricas del corazón y por lo tanto una enfermedad del sistema específico de conducción del corazón que precisa el implante de un marcapasos. Estas quedan subdivididas en 2 grupos especialmente para este tema. Las enfermedades del nodo sinusal, que con frecuencia tienen características específicas que podemos identificar de primera instancia, como una frecuencia inapropiada, generalmente lenta e inadaptada a las actividades de los enfermos. Dentro de este grupo encontramos el síndrome de bradicardia-taquicardia, en el cual el paciente, aún estando en reposo, entra en una taquicardia profunda, menos de 40 latidos por minuto, pero de características sinusales, y de repente se eleva su corazón a 110, 120, 130 incluso latidos por minuto, ¿no? Con las características de un ritmo sinusal. Una enfermedad que provoca fases de pulso lento, como les decía, y alternadas con fases de pulso rápido. ¿Ok? Esta terminología última la obtuve de una de bibliografía española. Entonces vamos a entender como pulso, como frecuencia cardíaca. ¿Ok? Porque bien pudiera tener una frecuencia cardíaca de ciertas características, pero el pulso puede ser distinto. ¿Ok? Porque el pulso se valora de una manera distinta. Hay que recordarlo. Los pulsos los valoramos por la presión de pulso y si este es continuo, si es paradójico, si es lento, si no se siente o es débil, ¿no? Entonces se valoran de manera distinta, pero por cuestiones de la referencia específica que se colocó en el formato, entonces nos quedamos con esa palabra, pero quiero hacer énfasis en esta situación. El pulso es totalmente distinto a la frecuencia cardíaca, ¿ok? Bien importante. Y la segunda característica o la segunda subdivisión son los bloqueos auriculoventriculares, ya que estos afectan específicamente al nodo auriculoventricular o a sus ramas conductoras. Suelen producir pulsos generalmente lentos, ¿ok? Y tenemos el bloqueo de primer grado, el bloqueo de segundo grado, Movitz 1 y Movitz 2 y el bloqueo completo o de tercer grado. Estas alteraciones del sistema de conducción pueden manifestar como una bradicardia, una frecuencia irregular, pudiendo llegar a producir insuficiencias cardíacas o embolias, aunque normalmente en sus inicios tan solo se presentan palpitaciones o fatigabilidad, y poco a poco van evolucionando. La American Heart Association define al marcapasos como un pequeño dispositivo que funciona con una batería
y que ayuda al corazón a latir con un ritmo regular. Este consta de dos partes. El generador, que ustedes van a poder observar aquí, es la parte del marcapasos en la que se encuentra la batería. Aquí se inicia el impulso eléctrico que fluirá por los conductos a través de los electrodos hasta llegar al corazón. Los impulsos son generados y programados de forma regular, imitando a los impulsos creados por el nodo sinusal. Este dispositivo se debe encontrar en el tórax, justo en la región infraclavicular, ya sea derecha o izquierda, por debajo de la piel. A veces lo podemos llegar a encontrar en el abdomen, pero en esta región es más común cuando lo encontramos en un paciente pediátrico, ¿okay? O de edad pediátrica. Los electrodos, que es la segunda parte más importante, son unos cables muy finos, pudiendo ser 1, 2 o hasta 3. Estos conducen el impulso eléctrico desde el generador hasta la cámara del corazón correspondiente, donde la señal eléctrica atravesará la cámara y conseguirá que el corazón lata de forma correcta. Además, tienen la capacidad de detectar los latidos propios del corazón y adaptarse a ellos, es decir, hacer que el generador envíe los impulsos tan solo cuando los latidos propios del corazón sean inadecuados. Es decir, no todo el tiempo va a estar funcionando ni el marcapasos, ni el desfibrilador, ni un resincronizador cardíaco, que son algunos de los tipos de marcapasos en general que existen. Lo que va a pasar aquí es que cuando el latido sea incorrecto, entonces entrará y funcionará el marcapasos, porque los electrodos tienen esa sensibilidad de poder detectar si el impulso eléctrico viene correctamente o si tiene alguna alteración. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. Existen dos clasificaciones o dos tipos de clasificaciones para los electrodos, puesto que en primer lugar los vamos a denominar por las cámaras o la cámara que estimulan. ¿Okay? Y entonces vamos a poder encontrar el inciso A, por ejemplo, el marcapasos unicameral o monocameral, que consta de un cable que controla y suministra impulsos, dependiendo de la cámara donde se sitúe este cable. Puede ser auricular o ventricular. ¿Listo? El inciso B son los marcapasos bicamerales, es decir, que constan de dos cables. Uno queda situado en la aurícula derecha y el otro viaja y se sitúa hacia el ventrículo derecho. Dentro de este grupo hay un dispositivo denominado antitaquicardia, que permite tratar arritmias rápidas auriculares, y también podemos encontrar al desfibrilador automático implantable, al famoso DAI, ¿okay? En el cual también nos va a poder permitir regresar al ritmo normal del paciente una arritmia ventricular. ¿Listo? Y por último, o como inciso C, tenemos el marcapasos tricameral. Como su nombre indica, está formado por tres cables. Es decir, aparte de tener un cable en la aurícula derecha, el otro que se implanta en el ventrículo derecho, vamos a añadir uno tercero que estimula el ventrículo izquierdo. ¿Okay? ¿Cómo lo va a estimular? Bueno, este cable cuando se coloca se tiene que dirigir o insertar en el seno venoso coronario. El tipo más común de estos es el resincronizador cardíaco que les comentaba hace un instante. Este se caracteriza por hacer que los ventrículos trabajen en conjunto o al mismo tiempo. ¿En qué patologías? Cuando el paciente tiene un bloqueo de rama del haz de His severo, derecho o izquierdo. En cualquiera de las dos condiciones, el resincronizador cardíaco nos va a ayudar a que los ventrículos puedan volver a contraerse al mismo tiempo, ¿ok? Para que no tengamos problemas con la sístole y diástole auricular, el ciclo cardíaco no se ve afectado y esto condicione al gasto cardíaco del paciente, ¿ok? Entonces necesitamos específicamente 3 electrodos en este caso. Es bien importante que sepamos qué tipo de marcapasos es el que tiene nuestro paciente. Muy bien. En segundo lugar de clasificación, vamos a identificar a los marcapasos por el tiempo que van a estar implantados. El primer inciso pues, es el marcapasos definitivo. El generador se implanta en la parte subcutánea de la piel. Y el segundo inciso es el marcapasos provisional o temporal. El generador no se implanta en el paciente y este puede ser de dos tipos también. El transcutáneo,
que son electrodos literalmente, parchecitos, le podemos llamar así vulgarmente, que se colocan en la piel, quedando un electrodo negativo en la parte anterior del tórax y el positivo en la espalda. ¿Okay? Y el intravenoso, que son los electrodos que se colocan a través de una vena central, como si fuera un catéter venoso central, ya sea en la subclavia o la yugular interna, y contactan directamente con el endocardio del paciente. Es decir, los electrodos sí se implantan en el paciente, pero el generador queda fuera. ¿Okay? Entonces, estos son marcapasos provisionales o temporales. Alguno de estos dos tendría que evolucionar si el paciente lo requiriera y o necesitara a un marcapasos definitivo. ¿Okay? Independientemente del tipo de marcapasos que se implante al paciente o a la enfermedad que padezca él mismo, debe de tenerse en cuenta que durante las 3 a 4 primeras semanas puede aparecer una hinchazón, un hematoma alrededor de la zona de incisión donde se colocó el generador de marcapasos, ¿sí? Cabe destacar que el paciente, ante cualquier signo de infección como la fiebre, el dolor, la sensibilidad al tacto, enrojecimiento o drenaje de la herida, también la presencia de hipo prolongado, sudoración, mareos, desmayos, hinchazón en piernas y tobillos o edema en piernas y tobillos, lo que les decía bibliografía española, cansancio, dificultad respiratoria o frecuencia cardíaca más lenta o más rápida de lo normal, debe acudir a revisión con el profesional especialista, que en este caso sería un electrofisiólogo. ¿Ok? Con estos pacientes portadores de marcapasos debemos entender que fueron por causas patológicas o que la implantación del marcapaso fue por una causa patológica comúnmente. ¿Okay? Y por lo tanto se debe dar seguimiento específico para que regresen a su vida y actividades lo más pronto posible y lo más normal posible. Y lo vamos a lograr con la rehabilitación cardíaca, que definida según la American Heart Association es un programa supervisado por un profesional de la salud para mejorar la condición cardiovascular tras un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, angioplastía o cirugía cardíaca. Y la vamos a dividir en 3 partes fundamentales, es decir, no solamente en la actividad física, sino en, número 1, el asesoramiento y entrenamiento sobre el ejercicio, ya que acaba mejorando la calidad de vida de las personas con enfermedades cardíacas, y estas hacen referencia a cualquier actividad que implique mover el cuerpo y quemar calorías. Puede ser con la caminata misma, que se recomiendan actualmente que sean 15 minutos ininterrumpidos, ¿no? Al menos para que esta caminata tenga la función específica. Hacer las tareas del hogar, pero también ininterrumpidas, es decir, una tras otra, pero sin detenernos. Es decir, primero tendríamos que preparar todo lo que vamos a utilizar para realizar nuestras actividades y después tendríamos que comenzar a realizarlas, ¿no? Muy bien. Nadar también es otro de los ejercicios muy recomendables, y subir escalones si es que tuvieran la posibilidad, pues entonces de forma constante y continua mediante un programa de rehabilitación cardíaca esto podría funcionar. Entonces el primer punto es asesorar y entrenar a esa persona. ¿Listo? El segundo punto es sumamente importante porque es la educación para una vida saludable para el corazón, a través de 3 tareas simples que nos solicita la American Heart Association. Que el primero es conocer el plan de tratamiento para disminuir los factores de riesgo cardiovascular que tiene ese paciente. Incluye dejar de fumar, tener niveles de presión arterial sistólica en menos de 130 milímetros de mercurio, presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio, mantener niveles de colesterol adecuados, conseguir un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 y unos niveles de glucosa en sangre inferiores a 100 miligramos sobre decilitro. A excepción de los diabéticos, puesto que a ellos los controlaremos con la hemoglobina glucosilada, ¿sí? Y recordaremos que esta debería ser menor al 7% en un paciente diabético. En un paciente sano, ¿no? Debería ser menor del 6%. Ok. Reconocer, como segundo punto, reconocer los signos y síntomas de alarma, es decir, ante cualquier molestia de pecho como angina, propiamente dolor anginoso, o que el paciente tenga mareos, desmayos, disnea o extremo cansancio, se debe poner en contacto
con los profesionales de la salud que le están manejando o llevando su programa de rehabilitación cardíaca. ¿Okay? Y el último punto de esta parte de la educación sería elaborar un plan para obtener ayuda profesional. ¿Ok? Entonces, también debemos de organizarle y recomendarle los centros de salud o los hospitales más cercanos a donde se encuentre este paciente para que pueda ir a atenderse si es que llegara a sentir algún problema de los antes mencionados. Muy bien. Y la tercera parte específicamente de este plan de rehabilitación cardíaca, pues es que le hagamos un asesoramiento para reducir el estrés, porque este genera un aumento de la respiración, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial por meramente la fisiología de la liberación de cortisol. ¿Okay? Además puede alterar factores de riesgo y comportamiento como es el tabaquismo, si lo puede aumentar, el exceso de alimentación y la inactividad física. Gran parte de la población que acude a rehabilitación cardíaca tiene dispositivos electrónicos implantados, ya sea un marcapasos o un desfibrilador automático implantable, el DAI que les comentaba hace ratito. Es muy importante que realicen estos programas ya que experimentan mejoras tanto en la función cardíaca como en los efectos periféricos y cardíacos del ejercicio. Esto genera un aumento en su calidad de vida y mejoran su salud y bienestar físico y mental. Dentro de todo lo que acabo de comentarles, cabe destacar el papel y las funciones del profesional de enfermería, que está presente durante todo el proceso de este paciente. Es decir, encontramos el papel de la enfermera en el quirófano de electrofisiología cardíaca, cuando se implanta obviamente ese dispositivo, también durante el periodo de hospitalización tras el implante del marcapasos, realizando curaciones de la incisión, entre otras intervenciones múltiples que tenemos como función en un servicio de hospitalización. Además, en el servicio de rehabilitación cardíaca va a intervenir en la mejora de la calidad de vida del paciente, así como la mayor capacidad que experimentan para realizar ejercicio físico. La educación e información sobre el implante de un marcapasos y sobre sus posteriores cambios en la vida diaria o en su vida cotidiana de cada uno de los pacientes es un aspecto clave en los cuidados de enfermería. ¿Okay? La desinformación puede afectar altamente de una manera negativa las vidas y las actividades diarias o cotidianas como conducir, nadar, mantener relaciones sexuales o subir escaleras. Además, les puede crear muchas dudas, sobre todo en aspectos como los movimientos o el esfuerzo que pueden realizar. De allí la importancia de nuevo en la parte educativa. Una buena educación supone una adaptación más rápida y una disminución de las percepciones erróneas que los pacientes puedan tener. Un método para mejorar la información en el paciente cardiovascular que es portador de un marcapasos de cualquier tipo y que lo manejamos con rehabilitación cardíaca es el método de autorregulación del Leventhal. Esto está científicamente comprobado y en un par de artículos que encontré más otros que estaban referenciados con este método, pude determinar que es un método que pues claro que puede tener un efecto positivo en los pacientes. ¿Por qué? Porque este método mejora la comprensión de los pacientes y proporciona efectos benignos sobre la salud mental de los mismos. Incluso es capaz de conseguir que los portadores de marcapasos entiendan su enfermedad como crónica, tratable y controlable. ¿Okay? Otro método es la alfabetización funcional de la salud, que consiste en ayudar a los pacientes a que estos puedan obtener, que puedan procesar y que puedan comprender toda la información que yo como profesional de enfermería le estoy brindando, al menos la información básica. ¿Okay? Se comprueba mediante la comprensión de folletos informativos, es decir, yo le voy a proporcionar ya sean folletos, flashcards o trípticos a ese paciente en donde venga información clara, precisa, concisa y con un lenguaje que el paciente pueda entender. ¿Ok? Y después yo voy a corroborar con un par de preguntas si es que le entendió perfectamente a la información que se le brindó. ¿Ok? Muy bien. Con esto nosotros vamos a estimular el comportamiento relacionado con la salud del propio paciente y un aumento en su calidad de vida.
Cabe destacar la necesidad de proporcionar información a los pacientes sobre el hecho de que sí pueden realizarles algunos estudios de gabinete un poco más complejos, más allá de una placa de rayos X, como cuáles, pues específicamente vamos a hablar de la tomografía en este caso y las resonancias magnéticas. Con la tomografía no deben tener absolutamente ninguna precaución, es decir, es normal y le pueden hacer las tomografías que sean necesarios a ese paciente. Con la que debemos tener ciertos cuidados específicos e informar a las personas acerca de esto, tanto a los profesionales de la salud, tú como paciente o tú como profesional de salud a los pacientes, es la resonancia magnética o durante una resonancia magnética o la programación de la misma para que sepan que tienes un dispositivo marcapasos implantado, ¿ok? Solo hay que informar, ¿no? Como les decía, para que lo sepamos y se tengan las precauciones necesarias. En cada una de las instituciones en las cuales realice una resonancia magnética cardíaca o torácica o tóraco-abdominal, pues tendrás que explicar cuánto tiempo tiene que te colocaron el marcapasos, si tuviste alguna complicación, etcétera, ¿no? Pero en realidad no hay un criterio que diga no se le va a realizar. En realidad la mayoría en la actualidad, todas, ¿no? Pero en general de hace muchos años la mayoría de las pilas o de los generadores de marcapasos son compatibles con los dispositivos de resonancias magnéticas. Justo así realizaron tanto las baterías, ¿no? Propiamente del marcapasos como las máquinas de resonancia magnética para que pudieran tener con ese tipo de materiales pues una compatibilidad y el paciente no perdiera un estudio que es muy relevante a veces para su salud cardiovascular. Muy bien. También podemos aplicar energía eléctrica externa, es decir, si el paciente cae en paro cardiorrespiratorio y no su marcapasos definitivo no ayuda a suplirle o no cumple esas funciones, porque a lo mejor solamente son marcapasos, pero no es un DAI o no es un resincronizador cardíaco, entonces podemos darle al paciente un choque si fuera necesario, o bueno, los choques que fueran necesarios con la fibrilación o cardioversión, depende de las características de la arritmia del paciente. Solamente lo que no tenemos que hacer es colocar por encima justo de donde palpemos el marcapasos o donde veamos la herida quirúrgica cicatrizada. No vamos a colocar exactamente ahí arriba, sino tendríamos que mover un poco la anatomía de las paletas del desfibrilador, ¿ok? Es lo único que tenemos que hacer, no directamente en la zona donde se encuentre la pila para no generar tampoco problemas en ese lugar. Muy bien, también el personal de enfermería debe orientar sobre el movimiento del brazo que el paciente pueda realizar. El movimiento temprano puede provocar complicaciones como el desplazamiento del cable o migración de este por desprendimiento, ya que el cable aún no estaría fibrosado en el miocardio. Sin embargo, limitar el movimiento produce un déficit funcional moderado que puede acabar desarrollando una capsulitis adhesiva e incluso miedo y ansiedad asociado al dolor. La limitación del brazo del lado donde está implantado el marcapasos solo debe ser por unas pocas semanas. Es decir, el paciente al menos las primeras 24-48 horas no va a mover pero para nada ese brazo. ¿Sí? Y le tenemos que explicar por qué. Después, ¿okay? le podemos decir que puede mover el brazo pero sin esfuerzos. ¿Ok? Y después así va a estar la primera semana. La segunda semana va a poder agarrar un vaso. ¿Listo? Un vaso con agua. Y es como lo máximo que va a poder realizar. Y en un periodo de no más de 6 semanas, el paciente tendrá que ir llevando una rehabilitación poco a poco. Obviamente después no va a ir al gimnasio y cargar una mancuerna de 50 kilos, ¿verdad? O sea, eso no lo va a poder realizar. Tendrá que seguir entrenando y realizando una rehabilitación cardíaca que involucra una rehabilitación del movimiento de su brazo para que pueda regresar lo más normal posible a su vida cotidiana. Muy bien, pues la recomendación de la semana, les vamos a dejar un link acerca de una exposición
que me pareció muy muy padre. Hace un par de años que la conozco, que vi ese video de YouTube. Me parece que está muy bien explicado. Vienen muchas imágenes, vienen muchos cortos del marcapasos y cómo funciona. Y entonces los vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan darle clic y complementar la información que les acabo de brindar con la información que va a aparecer específicamente allí del marcapasos, no del paciente con marcapasos, ¿ok? Para que lo puedan conocer y completar su información. Esa va a ser la recomendación de la semana. Y vamos a pasar ahora a nuestra nueva sección, que es la noticia de la semana, ¿no? Y entonces, en la noticia de la semana encontramos este título en la noticia. Padecer diabetes y pérdida de dientes de forma simultánea empeora el deterioro cognitivo. Es el título de la noticia, ¿no? Y está basado en un estudio que ahorita vamos a leer, que fue publicado en el Europa Press. Dice, un nuevo estudio de la Universidad de Nueva York en los Estados Unidos, publicado en un número especial de la revista Journal of Dental Research sobre el envejecimiento y la salud bucodental, ha revelado que padecer diabetes y pérdida de dientes de forma simultánea contribuye a empeorar el funcionamiento cognitivo y acelerar el deterioro del mismo de las personas mayores. La creciente relación entre diabetes, salud bucodental y demencia pone de relieve la importancia del cuidado dental y el control de la diabetes a medida que se envejece. Y cito, nuestros hallazgos subrayan la importancia de la atención dental y el control de la diabetes en los adultos mayores para reducir los devastadores costes personales y sociales de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias relacionadas. Esto lo afirma el autor principal del estudio, el vicedecano de investigación de la New York University, Rory Meyers College of Nursing, and co-director de la New York University Aging Incubator, Bei Hu, ¿no? Así es básicamente esta persona, Bei Hu, es quien realizó esta investigación. Y bueno, sabemos que la demencia en un entorno de diabetes pues es un factor, ¿no? que va a estar presente. Entonces la diabetes es un conocido factor de riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Se cree que varias de las características de la diabetes, como los niveles elevados de azúcar en sangre, la resistencia a la insulina, la inflamación y las enfermedades cardíacas relacionadas, contribuyen a cambios en el cerebro. El número creciente de investigaciones ha revelado una conexión similar entre la mala salud bucodental, en particular la enfermedad de las encías y la pérdida de dientes, y el deterioro cognitivo y la demencia. Al igual que la diabetes, la inflamación desempeña un papel clave en la enfermedad de las encías, y estos procesos inflamatorios pueden contribuir al deterioro cognitivo. En cuanto al dolor, además, el dolor de encías y la falta de dientes puede dificultar la masticación, lo que provoca cambios en la dieta que pueden dar lugar a una deficiencia nutricional. La deficiencia nutricional, que también puede verse agravada por el deterioro de la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina en la diabetes, es otro factor de riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Aunque tanto la diabetes como la falta de dientes son factores de riesgo de demencia, pocas investigaciones se han centrado en los efectos de padecer ambas afecciones en el curso del deterioro cognitivo. Para abordar esta laguna, los investigadores recurrieron al estudio de salud y jubilación de la Universidad de Michigan, analizando 12 años de datos, del 2006 al 2018, del estudio longitudinal con el fin de observar los cambios cognitivos a lo largo del tiempo. El análisis, pues los investigadores incluyeron en su análisis 9.948 adultos, o lo que es específicamente 9.948 adultos mayores, agrupados por edad, de 65 a 74 años, de 75 a 84 años y los que son mayores de 85 años. El estudio de salud y jubilación incluía mediciones de la memoria y la función cognitiva, evaluadas cada 2 años junto con preguntas sobre la pérdida de dientes, la diabetes y otros factores demográficos y de salud. En este análisis, los investigadores estaban especialmente interesados en los adultos mayores que habían perdido todos sus dientes. Descubrieron que los adultos mayores de 65 a 84 años con diabetes y pérdida total de dientes tenían una función cognitiva peor
que sus homólogos sin ninguna de las dos afecciones. Con el paso del tiempo, los ancianos de 65 a 74 años que solo padecían diabetes experimentaron un deterioro cognitivo acelerado, y los de 65 a 84 años que no tenían ningún diente también experimentaron un deterioro cognitivo acelerado. Pero los ancianos de 65 a 74 años con diabetes y pérdida total de dientes fueron los que experimentaron un deterioro cognitivo aún más acelerado. La relación entre la diabetes, la pérdida de dientes y el deterioro cognitivo no fue concluyente en el caso de los adultos de 85 años o más, lo que puede deberse a que este grupo presenta en general un mayor deterioro cognitivo, pero simplemente por la edad. ¿Okay? Puede estar más sano, ¿no?, que algunas personas que tengan menor edad, como los resultados lo reflejan, pero puede tener más deterioro cognitivo simplemente por la edad. En el caso de los ancianos con mala salud bucodental y diabetes, los investigadores subrayan la importancia de las visitas periódicas al dentista, el cumplimiento del tratamiento de la diabetes y el autocuidado para controlar los niveles de azúcar en sangre, así como los exámenes cognitivos a los centros de atención primaria. Muy bien, pues este es un estudio bien interesante, ¿no?, que podemos indagar, y también nosotros como enfermería pues poder educar al paciente acerca de su salud bucodental, ¿no?, de su salud endocrinológica, en este caso pues por la diabetes, y con muchos ejercicios de mentales pues para prevenir este tipo de complicaciones a nivel de la salud mental. Muy bien, vamos a pasar ahora a las fechas relevantes de la semana y vamos a iniciar con el día 10 de abril, que es el Día del Investigador Científico, y también el Día de la Ciencia y la Tecnología, y al mismo tiempo el Día Mundial de la Homeopatía. ¿Okay? El día 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, el día 13 de abril es el Día Internacional del Beso y también el Día del Kinesiólogo. El 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y el Día de las Américas o de la población de las Américas. ¿Okay? El 15 de abril es el Día Mundial del Arte, en general todo lo que involucra el arte. El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz, el Día Internacional de la Esclavitud Infantil y el Día Mundial del Emprendimiento. Entonces, son fechas importantes y relevantes que vamos a encontrar en esta semana, en estos 7 días que corresponden a esta semana, y esperamos que hayan sido de su agrado. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en nuestras plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio y en algunas otras aplicaciones de audio o lugares donde pueda ser en audio. Y también nos pueden escuchar o visualizar en YouTube, igual lo mismo en Lo Bello de Ser Enfermero, en todos. Si quieren que hable de un tema en específico, pueden mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Les recordamos Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, son las 4 redes sociales de Lo Bello de Ser Enfermero, y por ahí nos pueden contactar para que se pueda realizar o un episodio de podcast, o podamos realizar también algunas flashcards o algún TikTok, ¿no?, en el cual podamos explicarles o andar en algún tema en específico. Estaremos para servirles. El siguiente episodio, el número 71, hablaremos acerca de cardiovertir o desfibrilar, en qué y cómo vamos a utilizar estas terapias eléctricas externas para regresarle la vida a nuestros pacientes. Espero que se encuentren bien, sacien sus necesidades, verifiquen sus requisitos universales. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Nos escuchamos en el próximo martes con más del mundo enfermero. Muchas gracias y hasta la próxima.